Jesucristo dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les llegará una buena medida, desbordante, porque la medida con que ustedes midan a los demás, serán medidos ustedes mismos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. Seamos siempre misericordiosos. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 17 de marzo, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en Irlanda, patrono de Irlanda, y es un excelente sacerdote, un santo obispo, convertido al cristianismo, se hizo apóstol de Irlanda. San Patricio estaba corriendo el siglo IV de la historia, obispo y misionero. Hay otros dos santos importantísimos en Irlanda, Santa Brígida y Santa Columba. También son patronos de Irlanda. Fue San Patricio, arzobispo de Armagh, y llevó la buena nueva a tierras irlandesas. El cristianismo presente en la isla, una cultura poco para difundirse, por eso se llama el apóstol de Irlanda. Nace en Britania, que es hoy la Gran Bretaña, en el año 386, y su nombre es Mawin Succat. Su papá era cristiano que ejerció el diaconado. Pasó una niñez un poco confusa porque lo llevaron prisionero, logró escapar, empezó su formación y llegó a estudiar a Francia, y allí empezó a profundizar la fe. Lo ordenaron sacerdote y lo enviaron a predicar el Evangelio. También más tarde es nombrado obispo de Irlanda, y allí hace todas las maravillas que hizo por ser amable, gentil, cordial, humilde, entregado, pensando en los demás y enseñando la doctrina de la fe. Le tocó combatir en el pelagianismo en esa época, que es una doctrina herética que niega la transmisión del pecado original y la necesidad de la gracia de Dios para salvarse, y es una doctrina promovida por Pelagio, una secta y un filósofo británico del siglo IV y V. El santo le toca combatir esa herejía que se llama pelagianismo. Un excelente santo, San Patricio, patrono de Irlanda. Seamos siempre misericordiosos. Es el planteamiento de la palabra de Dios. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Sirve el tema para todas las personas. Seamos siempre misericordiosos. La Biblia como que presenta el cotidiano vivir de las personas en todos los lugares del mundo, como que diciéndole a una persona: tenga mucho cuidado cómo trata y cómo habla usted de los demás. Esa debería ser una norma de conducta, de comportamiento, de madurez,
de sistema de vida de cualquier persona, no estrictamente la religión, cualquier ser humano. Cuánto mal hace una persona que no controla su lengua, sus sentimientos, su ira, su cólera y su manera de hablar y dirigirse a los demás. No juzguen y no serán juzgados, no condenen a ninguno y no los va a condenar nadie a ustedes. La palabra de Dios dice como que la medida que usted use, también la van a usar con usted. Tenga mucho cuidado. Acostúmbrese mejor a ser una persona misericordiosa, siempre, 24 horas. Tenga misericordia. Y para eso existe la prudencia, la justicia, el entender que yo no soy juez de ninguna persona. Vamos a las máximas, a los aforismos para el día de hoy. Los primeros 4 aforismos, 5 son del Papa Francisco. Bien famoso el Papa por hablar del tema de la misericordia. Y el primer aforismo, el Papa dice, el rostro de Dios es el rostro de un Padre misericordioso, siempre paciente con las demás personas. Segunda máxima, un corazón misericordioso está motivado para ir más allá de la zona de confort cuando se tiene un corazón misericordioso. Tercera máxima, Dios sabe que sin misericordia nos quedamos en tierra y no vamos a ninguna parte. La persona que no tiene misericordia con nadie no llega a ninguna parte. Cuarta máxima del Papa Francisco, es imposible vivir sin misericordia. No se puede vivir. Imagínense una sociedad donde todos se critican, todos se señalan, todos miran lo malo de los demás, todos quieren acabar con los demás. Es una locura de sociedad. Todo el mundo mantiene criticando y defendiéndose con la crítica destructiva a los demás. El Papa tiene toda la razón. No existe cristianismo sin misericordia. Esa es una frase que el Papa la ha repetido mucho hacia la Iglesia misma católica para decirle que no lo va a lograr si no hay misericordia con las demás personas. Tener misericordia es la manera de ser de un católico, de un creyente, de un cristiano, de un consagrado, de un ministro de Dios. Tenga misericordia con los demás. La Santa Biblia tiene una cita que es bien común, creo que ustedes la recuerdan y la conocen, de la carta de Santiago capítulo 2, verso 17. Si la fe no tiene misericordia, muere y no sirve para nada. ¿De qué sirve decir que tiene fe, pero no tiene caridad ni misericordia con ninguna persona? La fe se muere, dice el apóstol Santiago. El sabio consejo para vivir la fe, para convivir bien con las demás personas, para cumplir la misión, para no fallar en la vocación, para prestarle un buen servicio a los demás, se llama misericordia. Existe un salmo en la Biblia que es el Salmo 85, que combina perfectamente la misericordia con la fidelidad, la justicia con la paz. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestra querida Madre Celestial enseñó el valor que tiene la misericordia con motivo de la presencia del Hijo de Dios ante la humanidad. Cuando Jesucristo ya llegó a este mundo por gracia de Dios y por intermedio de la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen nos dejó una gran enseñanza
El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia está de generación en generación. Y también dijo la Virgen cómo logró la misericordia. Dispersó a los soberbios, derribó a los potentados, acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Ese es el gran cántico de la Virgen que está en la Biblia, en el capítulo 1 de San Lucas, verso 49. También en la personalidad de Jesucristo existe un equilibrio entre lo que Él anuncia y lo que Él hace y el resultado como aprendizaje de la misericordia. Practicar la misericordia y la caridad siempre con los demás, eso es lo que recomienda Jesús de Nazaret. Practiquen la misericordia y la caridad con los demás. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 34. El Papa Francisco propone la misericordia como el rostro amable, generoso de Dios. El rostro amable y generoso de Dios se llama misericordia. Y el Papa dice que la misericordia es la manera más práctica, útil, grande y maravillosa para servirle a las demás personas. Muestre siempre el rostro de la misericordia de Dios, como sacerdote, como misionero, como catequista, como evangelizador. Es decir, no se canse de perdonar, de entender, de orar y de darle la mano a los demás siempre. Seamos siempre misericordiosos. No existe cristianismo sin misericordia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.